nos fuimos avanzando, ¿verdad? Desde explicar el concepto del acero, ¿verdad? El concepto de cómo se creaba el acero. Luego entramos en los diferentes procesos de soldadura. Posterior a eso vimos antes de eso, los tipos de electrodos, los procesos de soldadura. Después tuvimos, ya apareció la fisuración por hidrógeno, que era lo que ocurría cuando se tenía una fisuración por hidrógeno. Posterior a eso tuvimos ya la parte de efectos de soldadura. Y siempre hablábamos de que dependía de la calificación del soldador, del procedimiento de soldadura, que dependía además también decíamos también que del tipo de electrodo, y en algún momento hablábamos de electrodo sobre cabeza, en la calificación del soldador y diferentes temas. Bueno, ahora vamos a entrar acá en este punto, vamos a empezar a meternos un poco más en lo que es la parte ya de calificación y certificación de soldadura y soldadores, ¿sí? Bueno, y vamos a entrar primero vamos a definir o no definir, sino a explicar las diferentes posiciones de soldadura. Y dice que básicamente se tienen 4 posiciones de soldadura, todas ellas requieren conocimiento y destreza por parte del soldador para la ejecución de la unión soldada. Y tenemos las diferentes posiciones para soldar. En primer lugar, tenemos la plana, que es fácil. Tenemos la plana, que dice que es fácil, rápida, tiene una mejor penetración del metal. Luego tenemos la horizontal, ¿sí? Acá teníamos la plana, la horizontal, que también es fácil, rápida, mejor penetración al metal o del metal. Digo del o al porque a veces estamos refiriéndonos del metal, es el metal de aporte, ¿verdad? O a veces también referimos al metal porque la fusión, el proceso de fusión se da de mejor manera, ¿verdad? Luego tenemos, fíjense, entonces tenemos 1, 2, que es plana, horizontal, vertical. Entramos a la vertical, ¿sí? Y en la vertical tenemos solo cuando se va a soldar mediante corriente continua. Y tenemos 2 formas de definir esto. La vertical descendente y la vertical ascendente. ¿Sí? Esto es una flechita, ¿verdad? No está muy bien diseñada. Y luego tenemos la sobrecabeza. Soldadura sobre cabeza o sobre la cabeza. Y dice que es difícil solo cuando se va a soldar mediante corriente continua, que es esta posición. Esto es igual a esto que tenemos acá abajo, pero se denominan de diferentes maneras, ¿sí? Soldaduras acanaladas y abajo tenemos soldaduras en ángulo u ortogonales. Entonces tenemos también la plana, la horizontal, la descendente, la ascendente, ¿verdad? Y la soldadura sobre cabeza. En ambos casos es la misma cosa, ¿ya? Esto después, bueno, acá vamos a avanzar un poco más. ¿Qué? Soldadura en chapas. Tenemos nuevamente la 1, la plana, que es 1G o 1F, así se le denomina, esa es la nomenclatura, que es bajo mano, ¿sí? Y tenemos, estos son los materiales soldados en esa posición. Luego tenemos la horizontal o 2G, 2F, que es el cordón horizontal. Se replica lo mismo que vimos en el slide anterior, pero con otros diseños. Tenemos plana
Y tenemos, o sea, soldadura sobre plana y soldadura sobre, perdón, filete o soldadura sobre tubo, ¿verdad? Que podemos tener acá. Luego tenemos la 3G o 3F, que es cordón vertical, ascendente y descendente, ¿sí? Cordón vertical, ascendente o descendente. Después tenemos el sobrecabeza, que es la posición 4G, y la posición, la prueba de la posición de prueba 5G, pero básicamente es esto mismo, ¿sí? Nosotros utilizamos más para tubos. Acá abajo tenemos justamente la posición 5G, ¿sí? Entonces en la 4G tenemos sobre filete o sobre, puede ser también, como vimos en el slide anterior, acá en esto, fíjense que tenemos acá también este tipo de soldadura. Acá tenemos una chapa y en el otro tenemos un ángulo que se forma, o que tenemos acá. Acá mismo, acá abajo tenemos esto, ¿sí? Entonces, cuando es un borde acanalado o cuando es un borde de filete, por eso la F, ¿verdad? Entonces tenemos así definido. Y esto es cuando es acanalado, ¿sí? La G. Y cuando estamos hablando de tubos, ya hablamos de 1G, tubo girando horizontalmente. Cualquiera de los tubos girando horizontalmente, ¿sí? Acá tenemos un tubo girando horizontalmente. Después tenemos la 2G, que es el mismo tubo vertical quieto. O sea, podemos hacer, este puede ser un tubo vertical quieto. Después tenemos el tubo horizontal quieto, que es este de acá, ¿sí? Y por último tenemos el 6G, que es el mismo tubo, pero a 45 grados. Tubo quieto es la más alta calificación. Si el soldador tiene la calificación 6G, después voy a explicar cómo se obtiene esa calificación, el soldador está validado para todito lo otro, para todito los otros, toditas las otras posiciones. La 6G le valida para todos, ¿sí? Acá tenemos esa posición. Fíjense, el tubo a 45 grados, ¿sí? Pongo 45 grados acá. Y está el soldador, el tubo está quieto y el soldador soldando en esa posición. Entonces, esta es la posición. Acá tenemos ya otra probeta terminada, ¿sí? Esta es la posición que le habilita al soldador para soldar de repente un 3G, 3F. Puede decir, necesito un soldador para soldar, no sé, paredes de un tanque. ¿Y cuál es la soldadura máxima de máxima calificación? Y puede tener con un 3G, un 3F, el tipo ya está habilitado. Ok, perfecto, esto ya está. Pero tengo un soldador 6G, pueden decirme. Ah, ese soldador 6G está capacitado para realizar la soldadura 3G, 3F. Su calificación le permite eso. Ahora, fíjense que digo, entonces no, tengo que soldar un compartimiento estanco en una barcaza, o puedo soldar la cubierta de una barcaza por fuera, por la parte de abajo de la cubierta. Entonces, el soldador tiene que manejar esta posición 4G o esta posición 4F, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación que vaya a soldar. Entonces, son las diferentes opciones. Y ustedes me dirán, ¿cómo se procede posterior a? Vamos a ver después el procedimiento. Pero normalmente esta calificación es su certificado que le permite al soldador, le permite una posibilidad de mayor remuneración
porque se supone que la persona fue preparada, fue evaluada en base a un procedimiento que está todo protocolizado, y esa persona está preparada para realizar el tipo de trabajo con las exigencias y requerimientos del proyecto. ¿Qué podemos decir de esto? O sea, ¿cuánto tiempo le puede durar la calificación? Y normalmente duran 6 meses si la persona está trabajando. Si un soldador está en una obra y él tiene una calificación 6G, esa calificación, por más que él esté soldando, le sirve por 6 meses. Luego de los 6 meses, el soldador tiene que revalidar su calificación. Ese es un procedimiento ya más de rutina, ahí el tipo está bastante ya, está con mucho training, entonces es como que es un procedimiento de rutina. Si el soldador, hay veces que el soldador calificó para 3G o 3F, entonces el soldador estaba preparado para hacer esto nomás, perdón, para hacer esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? O estos dos está preparado el tipo para soldar. Pero el tipo apareció una tubería y ahí tienen, de repente las tuberías no son kilómetros y kilómetros de tubería y el tipo quiere calificar para eso. Entonces yo ya le paso, le digo, no, vamos a trabajar para calificar con el 6G. Entonces pudo que él haya iniciado la obra solamente con estas dos certificaciones, con la 3G, 3F, pero a los 6 meses o a los un año o al tiempo que él crea o que el residente o el encargado de soldadura vea que la persona tiene cualidades o de repente venía sin trabajo mucho tiempo, entonces calificó para el otro, pero no calificó para 6G, calificó para 3F. Entonces cuando el tipo adquirió nuevamente el ritmo de competencia, él puede pasar a trabajar puede hacer ya su probeta con 6G. Eso automáticamente se hace el procedimiento, se protocoliza todo eso y el soldador de una categoría inferior pasa a una categoría superior. Ahí a veces se negocian muchas cosas, desde aumento de salario, otras veces no hay aumento por las circunstancias y cosas así. Pero un detalle no menor es que normalmente como las personas, el soldador está viendo que está terminando su hora, ya son más como anécdotas que le voy contando, ¿verdad? El soldador ve que ya va terminando su obra, el volumen de trabajo van disminuyendo, entonces él durante ese periodo, faltando 1 o 2 meses para que concluya su contrato, él ya pide para hacer una nueva calificación. ¿Por qué? Porque esa calificación le permite a él salir a buscar trabajo con un certificado que le da la tranquilidad de que él está operativo, o sea, no es una persona inactiva, sino que él está operativo y le vale ese trabajo. Si él está trabajando entre 3 y 4 meses, le vale a él, dependiendo del tipo de calificación, para que él pueda ir a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué disminuye? Porque él al no estar haciendo un trabajo calificado, esa persona pudo haber disminuido en sus habilidades de soldadura y puede afectar al trabajo que vaya a desempeñar. Es por ello que ellos, los soldadores, una vez que ellos ven que ya se está acabando el volumen de trabajo, ellos se apuran por tener su nuevo o revalidado su certificado, porque eso le va a servir como salvoconducto para encontrar trabajo con más tranquilidad, ¿verdad? Ahora, si él va a un trabajo donde, y que generalmente, ¿qué es lo que se hace? El soldador va a un trabajo, puede que no le exijan calificación de soldadores, entonces el soldador
pierde esa calificación, por más que él esté soldando, pero si no le exigieron, ¿por qué? ¿Qué significa no le exigieron? Que no les van a, que ellos no, el fabricante o el que está construyendo la obra, ¿verdad? No da un certificado de soldador, entonces, o una calificación de soldador, entonces él pierde estatus. Generalmente lo que hacen los soldadores buscan emplearse nuevamente en empresas que estén haciendo trabajos de alto volumen y de exigencias de calidad para que ellos puedan seguir evolucionando con su nivel salarial y todo eso, ¿verdad? Que también a veces esto significa para ellos, yo sé de casos, ¿verdad? Durante la pandemia que mucha gente sintió la disminución o el recorte de puestos de trabajo y eso le obligó a ellos a retroceder como cualquiera, ¿verdad? En su caso, ellos también retrocedieron, pero si después empezaron otra vez a aparecer frentes de trabajo, oportunidades laborales, ellos debían calificar su certificado que ellos ya tenían. ¿Qué ocurre cuando yo no estoy teniendo un trabajo y me obligan o aparece una oportunidad, pero estoy hacía 3, 4 meses que estaba sin trabajo, mi certificado ya venció, yo voy al INTN y pago para que me certifiquen como soldador calificado. Y ahí, con ese certificado del INTN, yo voy a buscar trabajo nuevamente. Sí, eso es algo también muy normal que se hace. Bueno, vamos a entrar ahora ya propiamente en lo que es la calificación y certificación de procedimientos y de soldadores. Y dice, la mayoría de los códigos y normas de fabricación requieren de la calificación de los procedimientos de soldadura y de la calificación de la certificación de los soldadores involucrados en el trabajo de fabricación. Además, las normas y o documentos contractuales pueden exigir que las soldaduras sean evaluadas y aprobadas por un inspector calificado. ¿Sí? Ojo con esto, un inspector calificado. Una norma puede calificar o validar un procedimiento de soldadura de otra norma siempre y cuando los resultados de los ensayos cumplan con los requerimientos de la primera. O sea, yo puedo, vamos a suponer, vamos a hacer un caso que yo conozco bien, ¿verdad? La soldadora, la AWS tiene sus especificaciones. Un ratito porque ahí se está conectando Arquímedes. Un ratito, por favor. A ella le avisé. Ratito, por favor. Una calificación, por ejemplo, la AWS, la APIS, para construir unos tanques. Un ratito, por favor. La AWS, por ejemplo, la API 650, que construye tanques nuevos para almacenamiento de combustibles, utiliza la AWS como procedimiento, como base, como código o norma de fabricación y calificación de soldadores.
Entonces yo utilizo eso, ¿sí? Ya tengo la AWS. Pero parece que Petrobras tiene su propia calificación de soldadores para la construcción de sus tanques, según las normas Petrobras, según las normas Shell o la norma Copetrol, tenga su propia calificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que esa calificación de Copetrol o de Petrobras o de la empresa particular que construye debe cumplir cuando menos con las exigencias que tiene la AWS. No puede ser inferior su calificación a las exigencias de la AWS. Generalmente, inclusive son superiores. Entonces, ¿por qué me dicen, por qué van a ser superiores si ya tenemos una norma que respalda? Porque ocurren varias cosas. Primero, se trabaja así, las grandes multinacionales principalmente generan sus propias normas para poder tener unificado siempre el criterio y que haya un seguimiento, un control de documentaciones y todo eso. Entonces ellos generan sus propias normas, pero sus normas están respaldadas por las normas internacionales, en este caso la AWS. Y todo lo que yo exija, si la AWS me exige 3, yo en mi norma, en mi calificación, en mi norma de la Standard Tank de Shell, de Petrobras o algo así, yo exijo 4 o 5. Siempre tiene que ser un poco más para que yo pueda garantizar el nivel de exigencias. Entonces, eso también a veces da un respaldo, no solamente si yo hice bajo mis normas, o sea, las normas de la Standard Tank de Shell o la Standard Tank de Petrobras o la Standard Tank de Copetrol, por poner algún nombre, ¿verdad? Entonces, yo construí bajo esas normas contemplan todas las normas de la AWS e inclusive habrán entrado en otras normas internacionales que pueden ser de Alemania, de Francia o de aquellas grandes industrias y tomo referencias. En el caso de Brasil, por ejemplo, trabajaba mucho con la Inmetro, ¿verdad? Tomaba la AWS, pero aparte de eso tomaba uno que otro punto que no tenía el que no tenía la AWS o no contemplaba y lo introducían dentro de sus códigos para poder de sus normas o códigos, ¿verdad? Para la construcción. Eso garantiza un poco el trabajo y también te da un respaldo a la hora de tener algunos temas divergentes en materia constructiva. Entonces, de repente el nivel de exigencias puede ser muy alto ya y de cumplimiento casi imposible, entonces se recurre a la norma internacional para que siempre tiene es un poco inferior o tendría que ser así, ¿verdad? Un poco inferior a la norma particular de la empresa constructora, en este caso alguna multinacional, ¿verdad? Eh, entonces, ahí cuando habla también de un inspector calificado, yo recuerdo que acá había un inspector, nosotros habíamos contratado a un inspector que el tipo rendía para la AWS, para bueno, otras siglas también, no me viene ahora el nombre, ¿verdad? No me viene el nombre. De Estados Unidos, él se iba a rendir a Brasil, a Argentina, a veces se iba a Colombia, otras veces se iba a Estados Unidos mismo a rendir, y eso ellos le otorgaban a él el certificado de inspector. Ese certificado de inspector a él le servía para que cuando ellos digan, bueno, yo tengo que hacer, Shell tiene que construir tanques. Entonces le llama Shell a busca inspectores calificados y recurren de repente a un listado de, de inspectores para el Mercosur. Y ahí aparece un tal Henry Stanley que tiene una calificación como inspector revalidado en el 2019. Entonces, la empresa que está construyendo acá en Paraguay le llama a Henry Stanley y le dice, nosotros queremos contratarte, ¿verdad? ¿Y cuánto cobra? No sé, puedo decirle $10,000 por
certificado, qué sé yo, no, desconozco los montos, ¿verdad? Entonces digo, no, me parece muy caro, voy a recurrir a fulano de tal de Argentina y fulano de tal le cobra $8.000, pero él tiene que venir acá 3 veces al año y eso sumado a los viáticos y todo eso, paz, les tira un valor de $11.000, $12.000. Entonces ellos se quedan a trabajar con Henry Stanley. Eso es lo que más o menos se hace. Tampoco las empresas calificadoras, al menos era así, desconozco, le soy muy sincero de esto que voy a decir, al menos era así, no lideraban muchas, eh, entre comillas, matrículas o certificados para países, porque lo que no querían era justamente que se prostituya mucho el negocio, sino que liberaban cupos y esos cupos hoy lo tenía, no sé, para el Mercosur hay, tiro un número que no tiene lógica, pero para que tengan una idea nomás, 10 cupos. Entonces, en Brasil hay 7, en Argentina, en Paraguay hay 1, en Uruguay no hay ninguno, pero va al de Argentina y así. Entonces, era más o menos cómo cómo las certificadoras, las normas cumplen con o hacen que se cumplan todos los requisitos que dicen las normas propiamente a través de sus inspectores. Bueno, luego tenemos que los procedimientos de soldadura, la definición de la AWS, que es la American Welding Society. Para un procedimiento de soldadura se define como los métodos y prácticas detallados implícitos en la producción de una soldadura, ¿sí? Esa es la definición por parte de la AWS para un procedimiento de soldadura. Métodos y prácticas detallados implícitos en una soldadura. O sea, detallan aquello que está implícito. O sea, se tiene que hacerlo explícito. Los procedimientos de soldadura, dice que se usa un procedimiento de soldadura para hacer un registro de todos los elementos, variables y factores involucrados en la producción de una soldadura específica. Los procedimientos de soldadura deben estar siempre que ellos sean necesarios con la finalidad de mantener las dimensiones controlando la distorsión, reducir las tensiones residuales o localizadas, minimizar los cambios metalúrgicos dañinos, construir uniformemente un ensamble de soldadura del mismo modo y ajustar a ciertas especificaciones y códigos. Entonces, los procedimientos de soldadura deben estar escritos siempre que ellos sean necesarios con la finalidad de 1, 2, 3, 4, 5 ítems que tenemos que ver. Y finalmente, los procedimientos de soldadura deben ser probados o calificados y deben comunicarse a aquellos que necesiten conocerlo. Esto incluye al diseñador, al inspector de soldadura, al supervisor de soldadura y en última instancia, pero no menor, al soldador. O sea, el soldador que va a soldar debe conocer los procedimientos de soldadura, debe saber inclusive, bueno, el proceso de la secuencia de soldadura que voy a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, la secuencia habla de si yo tengo una longitud así, ¿verdad? Esto es lo que voy a soldar. Y supongamos que esto tiene 2 metros, ¿sí? De acá a acá. Entonces, y yo voy a soldar una chapa. Entonces, si yo sueldo continuado, arranco desde acá y voy soldando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a generar, reducir las tensiones residuales o localizadas, minimizar cambios metalúrgicos dañinos. O sea, yo voy a afectar en todo esto. Entonces, yo hago una secuencia de soldadura y separo así más. Entonces, yo voy a soldar 1 acá, 2 acá. Con eso ayuda a que acá se vaya enfriando, entre comillas, ustedes ya saben, se vayan diluyendo bien las estructuras. El 3 lo hago acá, el 4 lo hago acá, el 5 lo hago acá y el 6 lo hago acá. Esta es mi secuencia de soldadura. Esto yo tengo que definir antes de empezar mi proceso. O sea, todo eso debe saber el soldador y tuvo que haber sido definido previamente entre el jefe, el inspector de soldadura, el supervisor de soldadura
y la persona que va a realizar el trabajo. Eso es lo que dice acá, ¿sí? Una especificación del procedimiento de soldadura conocida como WPS, la Welding Procedure Specification por sus siglas en inglés, la cual constituye un documento que proporciona en detalle las variables requeridas para una aplicación con objeto de garantizar a otros soldadores o operarios adecuadamente adiestrados que puedan repetir el proceso. La WPS es un procedimiento que proporciona en detalle las variables requeridas. O sea, esto una vez que salga el procedimiento específico o especificado, o la especificación del procedimiento, eso ya se utiliza. Si yo voy a hacer una obra donde voy a construir puentes, donde voy a metálicos, o voy a construir tanques, o voy a construir tuberías, voy a soldar tuberías, voy a hacer gasoductos o cosas así, yo tengo que hacer una WPS porque eso se transfiere y eso perdura en el tiempo para que todos construyan de la misma manera y con el mismo procedimiento. Las variables implícitas en la mayoría de las especificaciones se considera que constituyen variables esenciales. En algunos códigos también pueden utilizarse el término variables no esenciales. Y las variables esenciales son aquellos factores que deben registrarse y que si se alteran de cualquier modo, el procedimiento debe volverse a probar y recalificar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si yo utilicé, vamos a ver si hablamos acá de las variables. Acá, bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Bueno, pero quiere decir básicamente que si yo utilicé una variable, modifiqué el tipo de chapa, modifiqué la junta, la separación entre juntas soldadas, todo eso significa que yo tal vez dé más aporte, menos aporte de material, o sea, cambio de solda, de electrodo por otro tipo, todo eso debe ser registrado. Esas son variables esenciales que vamos a verlo ahora. Pero primero vamos a ver la calificación de procedimiento de soldadura. Todos los códigos y las especificaciones de soldadura son semejantes en lo que se refiere a procedimientos. En cada caso es necesario dejar por escrito el procedimiento de soldadura y después probarlo y calificarlo. Las compañías desarrollan y califican los procedimientos de soldadura necesarios para fabricar sus productos que se construyen bajo el código ASME, AWS, API, etc. Los contratistas cuentan con procedimientos calificados en soldadura que les permite instalar productos bajo código. Los códigos más utilizados amparan las calderas y recipientes a presión, puentes, edificios y la soldadura de tuberías de conducción a campo traviesa. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Si yo voy a hacer tuberías, voy a hacer puentes, voy a hacer todo esto, yo tengo que tener códigos que me amparen al momento de la construcción, desde el mismo proyectista hasta el ejecutor final, que es el soldador, deben estar cubiertos porque hicieron bajo una especificación aprobada. Calderas y recipientes a presión, este código afirman lo siguiente a la responsabilidad. Cada fabricante o contratista es responsable de las soldaduras ejecutadas por su organización. Cada fabricante o contratista, ¿sí? Y debe llevar a cabo las pruebas para calificar los procedimientos de soldadura que se use en la construcción de las partes soldadas fabricadas según este código, y el desempeño de los soldadores u operadores quienes apliquen estos procedimientos de soldadura y calificación del empeño de los soldadores y operadores quienes, bueno, acá repiten, perdón. ¿Qué es básicamente? O sea, ¿y cómo yo puedo identificar quién soldó eso para posteriormente hacerle un seguimiento? Y toda vez que los soldadores terminen, ellos cuando califican, cuando tienen un soldador calificado, ese soldador tiene como un número de cédula.
ese número es un código de identificación de él. Por ejemplo, puede ser S de soldador 15. El S15, ¿quién es? El S15 responde a Henry Stanley. Entonces yo me voy y miro un cordón de soldadura y ese cada tanto tiene un estampado, se estampa eso con un, a base con un, no me viene el nombre, pero le ensarto un martillazo, ¿verdad? A unos, ¿cómo no me viene el nombre? Pero es como que yo tenga acá una letra, coloco sobre la chapa, le doy un martillazo y queda estampada la letra ahí, la letra y el número, que es lo que identifica a la persona, ¿verdad? No es que va su nombre, Henry Stanley, no, dice una letra y un número, y después están los registros donde uno va y refiere a ese código. Vamos a encontrar ahora. Cada fabricante debe mantener un registro de las soldaduras, de los resultados obtenidos en los procedimientos de soldadura y calificación de los soldadores y de otros trabajadores. Para esto, el código ASME denomina la WPS o la EPS, que es lo mismo que la especificación de procedimiento. ¿Cómo nos referimos en adelante? O sea, vamos a dejar la definición, vamos a irnos a las EPS. La EPS da las directrices al trabajador o soldador para asegurar que se cumplan los requisitos del código a ser utilizado. La EPS, la especificación de procedimiento de soldadura, describe las variables esenciales y no esenciales para cada proceso de soldadura. Hay tres tipos de variables esenciales. Las variables esenciales son aquellas en las que un cambio se considera que afecta propiedades mecánicas de la unión de soldadura y de la construcción soldada. Las variables no esenciales son necesarias para metales en las que hay que hacer prueba de impacto. Las variables no esenciales son aquellas en las cuales un cambio puede efectuarse en la EPS sin recalificación. Las variables se encuentran en las especificaciones de soldadura. ¿Sí? Básicamente estamos hablando más de lo mismo. Las variables que se encuentran en la especificación del procedimiento de soldadura. ¿Cuáles son las variables? Se encuentran uniones, se recomienda que se dibuje un esquema de los detalles de la forma del área del diseño de la unión. El metal base, para reducir el número necesario de EPS, se asignan números P a los metales base dependiendo de las características tales como composición, facilidad para soldar, propiedades mecánicas, etc. Los mismos números P agrupan a distintos metales que tienen características comparables. Y por último, los metales de aporte, los electrodos y las varillas de soldadura se agrupan de acuerdo con sus características de uso, lo cual determina la capacidad de los soldadores para ejecutar las soldaduras satisfactorias con determinado metal de aporte. Después tenemos la posición para soldar bisel o filete, ¿sí? Esto era bisel, para los que no recuerdan, esta es la forma, y filete puede ser una forma de filete, ¿verdad? Yo soldo acá. Entonces, a veces tenemos también soldaduras a tope, que puede ser denominado así. El precalentamiento también se debe dar temperatura mínimo, así como máxima entre pasadas. El tratamiento térmico después de soldar, si se emplea tratamiento post soldadura hay que describirlo. Por ejemplo, puede decir que ya se aplica tratamiento térmico post soldadura y terminó el procedimiento de soldadura, el calificador, el inspector de soldadura, le está mirando al soldador y el soldador se devuelve y se fue, sin hacer el tratamiento el tratamiento térmico. Eso le resta puntos al momento de evaluarlo, ¿sí? El gas utilizado, se debe identificar el gas de protección, o sea, qué tipo de electrodo voy a usar, las características eléctricas, si es soldadura alterna, continua. La técnica, se describe el proceso de soldadura hecha con cordones rectos u oscilantes según la técnica. También se anotará el método de limpieza después del soldador, después de soldar entre pasos. O sea, se le toma un examen muy completo, pero todas estas indicaciones deben estar conocidas o deben ser conocidas por el soldador antes de ejecutarlas, ¿sí? Y después que llegamos entonces al registro de la calificación,
de procedimientos. Para respaldar a la EPS es necesario probar y certificar los resultados de la soldadura. Esto se lleva a cabo realizando soldaduras descritas en la EPS. Para ello se utiliza un registro de calificación de procedimiento, una RCP, que se define como un documento que proporciona las variables reales de soldadura que se usaron para producir una soldadura aceptable de prueba y los resultados de la prueba efectuada de la soldadura con el fin de calificar la especificación del procedimiento. O sea, ahí ya generalmente se hace un ensayo de rotura para ver cuánto resistió y todo eso, ¿sí? Y eso queda también registrado. Calificación de soldadores. La mayoría de los códigos y especificaciones requieren pruebas para que los soldadores y los trabajadores tengan la habilidad necesaria para seguir con el éxito del procedimiento de soldadura. Para esto es necesario que los soldadores hagan soldaduras específicas que prueban para demostrar que el soldador puede llevar a cabo la soldadura con una calidad necesaria. Luego tenemos los registros de las pruebas, y acá era lo que yo le estaba mencionando. Con los documentos de las especificaciones de procedimiento de soldadura y los registros de calificación de procedimientos en orden, a continuación se examinará a los soldadores de acuerdo con lo que se tenga que hacer. Hay que calificar cada soldador y operador que tome parte en la fabricación o instalación de los productos amparados por estos códigos ASME, AWS o API. El soldador que prepara las probetas del registro de calificación de procedimientos que pasan los requisitos del código está calificado personalmente dentro de sus variables de calificación. Todos los demás soldadores están calificados mediante pruebas específicas de soldadura que están diseñadas para determinar su capacidad de ejecutar la soldadura pedida por las EPS que se emplean. O sea, está el soldador que prepara la probeta, ¿verdad? Ese ya está calificado, ya tiene su calificación, y todos los que vienen trabajan sobre esa preparación que él hizo. O sea, hacen probetas similares basadas en el ejemplo o en el montaje que él hizo para utilizar desde la separación de juntas, el tipo de electrodo utilizado, la indicación registrada del material base, el material de aporte utilizado, el gas de protección, la dificultad, si es 6G, 3F, 3G, todo eso queda registrado. El registro de las pruebas de calificación del soldador debe incluir las variables esenciales, el tipo de prueba y los resultados de ella, así como la calificación de cada soldador. A cada soldador y trabajador se le asigna un número, que era lo que yo le decía, letra o símbolo con el fin de identificar el trabajo de cada persona. O sea, todos los soldadores registran y van dejando su marca en la soldadura que van haciendo, van estampando ese sello que indica acá. O sea, yo cuando califiqué tenía la S15 y esa calificación yo la llevo en toda la obra. O sea, yo cada vez que voy trabajando, dice S15, va el fiscal o el inspector de soldadura o el de control de calidad y ve, esta soldadura está mal. ¿Quién hizo esto? Ah, este hizo S15. Van al registro de S15 de Henry Stanley. ¿Cuándo fue su última calificación, prueba de calificación de soldadura? Y la hizo en febrero del 2021. Ah, entonces está. Llamarlo porque está soldando mal. Ah, no, la hizo en julio del 2020. No, venció ya su calificación, no se le hizo más. A ella vienen, se escribe en el libro de obra, una cantidad de consecuencias, ¿verdad? Que generalmente se salvan, pero generan descreimiento. Hay que cuidar mucho de eso porque el cliente ya dice, si este no está cuidando lo esencial que es la calidad de la soldadura, quién sabe qué tipo de trabajo me va a estar haciendo. Entonces, eso es muy importante a la hora de evaluarle al contratista que está haciendo la obra, ¿sí? Bueno, y eso es lo que tenemos. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer. Quedo atento. Bueno, parece que estamos. Bueno.
Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, ¿sí? Les agradezco y agradezco especialmente a Rebeca que me ayudó a ingresar, ¿sí? Gracias chicos, cuídense mucho por favor y nos vemos el lunes, ¿sí? Hasta luego.